En el marco del doctorado en estudios de familia, que estamos pues avanzando con la primera cohorte, nosotros siempre aprovechamos los espacios de encuentro que son una vez al inicio del semestre y otra semana al final del semestre. Intentamos generar un espacio de diálogo con la comunidad académica sobre algunos temas que son importantes en la agenda de investigación de un campo de estudio. En este caso, pues nosotros, como nos denominamos, el campo de los estudios de familia, y aprovechamos siempre, o en el marco del Premio Nacional de Investigación en Familia, o tesis doctorales que consideramos de mucha relevancia para el área, invitados que tengamos internacionales. En esta oportunidad, dado que se está avanzando con un curso que es sobre teorías contemporáneas de familia y que tenemos un invitado pues, de lujo para la universidad, quisimos abrir un espacio de diálogo para que el profesor Gerardo Meil, de la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en sociología, nos compartiera como sus últimas experiencias de investigación. La hoja de vida la pueden mirar, yo tengo aquí también impresa una hoja de vida del profesor Gerardo Meil, quien pues es uno de los, diríamos, académicos más destacados, por lo menos en lengua castellana, y también escribe en inglés, en el área de familia, sobre unas áreas muy importantes, y quisimos que él nos compartiera una conferencia sobre sus últimos trabajos, especialmente este tema de los permisos parentales y una relación que hay, diríamos, compleja ahora con el tema de la conciliación de vida familiar con vida laboral, que es un tema, yo creo que se viene debatiendo de manera muy fuerte, diríamos, en todas partes, pues con tiempos desiguales. Entonces, agradecer al profesor Gerardo Meil por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros, venir desde España, sacar, sabemos, tiempos en las agendas académicas a veces no es fácil, le agradecemos mucho. Entonces, primero vamos a tener la conferencia del profesor Gerardo Meil y luego viene la conferencia de la profesora María Cristina Palacio, Valencia, ella es socióloga, tiene estudios de maestría en estudios políticos, fue profesora nuestra mucho tiempo y es una profesora pues, muy destacada, diríamos, en Colombia y también en América Latina, en el campo de los estudios de familia, en el área de sociología de la familia. Ella sigue con una reflexión teórica epistémica sobre el tema del lugar de la familia en la teoría sociológica, es como lo que viene produciendo ahora, y también quisimos como que en esta conferencia de hoy, los temas versarán un poco sobre el área de sociología de la familia, o sea, como por eso, aprovechando la presencia del profesor Gerardo Meil, hicimos una invitación a María Cristina que viene haciendo una reflexión como para que tuviéramos un diálogo de pares, en este caso de dos personas muy destacadas en el área, para conversar no solamente entre ellos, sino con nosotros en esta área pues, de los estudios de familia, un poco la mirada más sociológica, algunos problemas que nos vienen como, se vienen presentando como en las sociedades iberoamericanas y europeas también con estos asuntos. Entonces, profesor, muchas gracias y bienvenido a la universidad de nuevo. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes, al programa y en particular a usted, profesor Gallego, por invitarme a, bueno, pues a presentar mis trabajos. Bueno, en el trabajo académico, como sabrán, hay dos partes, básicamente. Una que es muy individual, muy solitario, donde se invierte mucho tiempo, esfuerzo, energía, y uno dice, bueno, ¿y para qué tengo yo los desvelos, tengo insomnios, me levanto a las 4 de la mañana y me pongo a trabajar, etcétera? Si total, este tema potencialmente puede interesar a mucha gente, pero luego en realidad tampoco interesa tanto con la cantidad de información que hay, y por otra parte, pues contextos como este, en los que se puede difundir los resultados de estos trabajos, mostrar la relevancia que ellos tienen y, bueno, soñar más que esperar con que, en este caso concreto, que se refiere a políticas públicas, pues los encargados de elaborar las políticas públicas pues asumieran esta perspectiva y estos objetivos que se plantean. En concreto, lo que yo quiero presentarles en la exposición de hoy, que por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? 45 minutos a una hora. Vale. En la exposición que quiero presentar hoy son los resultados de una línea de investigación que llevamos desarrollando el equipo que yo coordino, y está formado por profesores que son principalmente que son chicos, todos. Uno se llama Jesús Rojero, está en la mitad de su carrera
académica, puesto que está en los 40. Otro es un doctorado que empezó hace unos 6-7 años, haciendo una tesis doctoral en el marco del proyecto que diseñé y conseguí que me financiara el Ministerio Español de Ciencia e Investigación. Y luego se ha incorporado también otro profesor de la Universidad Carlos III, que también está en sus 40, se llama Víctor Díaz Gandásegui. Tuvimos un tiempo a la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Autónoma, pero como tenía, Cristina García se llama, como tenía muchos compromisos en tratar de llevar las políticas a la práctica real, y en este concreto a la de la universidad, pues se desvinculó de nuestro equipo de investigación, y vamos a tener un becario que curiosamente va a ser otro hombre, porque no se presentaron como candidatos ninguna mujer. Sin embargo, cuando toca presentar este tipo de datos, pues la composición de género del auditorio, como veo aquí claramente, tiene la situación inversa, que son principalmente las mujeres, o casi exclusivamente las mujeres, las que están interesados en este tipo de temas, y apenas hay hombres. Bueno, es una ironía y no sé si considerarlo un indicador social de qué es lo que está pasando en la realidad. En cualquier caso, queda ahí dicho. El objetivo que tenemos en nuestra línea de investigación está directamente relacionado con lo que voy a contar de las transformaciones que ha conocido la política de permisos parentales. La política de permisos parentales tiene unos orígenes muy tempranos. De hecho, este año se conmemora el centenario de la primera medida en la que se concretan esfuerzos que llevaban realizándose más o menos durante 40 años, porque 1919 es el año en el que, en una convención de la Organización Internacional del Trabajo, en la tercera Convención Internacional del Trabajo, se aprueba el permiso de maternidad como un derecho de las mujeres que alumbran a un niño a tener tratamiento médico gratuito para ella y para el bebé, y además ser liberadas del trabajo durante el periodo de recuperación de la madre tras el parto, y que ese permiso estuviera remunerado y le compensara por el sueldo perdido y no implicara la pérdida del contrato laboral. Eso era extremadamente revolucionario en su momento, en 1919. Ya existía en algunos países, en los países pioneros, en concreto había sido introducido en Alemania con las primeras leyes de seguros sociales, y en concreto cuando se introdujo la ley del seguro de enfermedad en 1883, sobre la base de una ley anterior laboral, pero no había tenido reconocimiento más allá de Austria, que estaba dentro del área de influencia de Alemania, y algún cantón de Suiza. En el resto de los países no se introdujeron ninguna medidas en este sentido, y incluso después de 1919 el proceso de firma de la convención por parte de los países fue un proceso muy lento. De manera que a mediados de los 70 creo que solo había 52 países de los 158 que hay en el mundo que habían firmado dicha convención. Por tanto, es un derecho que no es en absoluto evidente que se instituyera, por mucho que nos pueda parecer en la actualidad evidente que exista, y que ha sido un proceso de integración dentro de la política social que ha tenido, bueno, pues un recorrido muy lento y vinculado inicialmente
a la preservación de la salud de la madre y a la reducción de la mortalidad infantil. Por tanto, no tenía nada que ver con cuestiones de género ni con cuestiones de conciliación de vida familiar y vida laboral. Bien. Miramos cuál es la situación en la actualidad y los objetivos de la política de permisos parentales han cambiado radicalmente, porque ahora, aparte de la dimensión de la protección de la salud de madre y bebé, la política de permisos parentales se utiliza, se utiliza como un mecanismo más de la política de igualdad de género, como un mecanismo para tratar de cambiar los comportamientos y los modelos de rol, tanto en el seno de la familia como en el mundo laboral. Y esto es lo que quiero contar hoy. Uno, cómo se ha producido este cambio en los objetivos de la política de permisos parentales, qué medidas se están discutiendo y, por otra parte, cuestionarnos si son efectivos realmente, o sea, los estudios empíricos que hemos hecho, el equipo que yo coordino y otros muchos investigadores, si aportan respaldo empírico para afirmar que es una medida eficaz en la construcción de una sociedad menos desigual en términos de género. Entonces, estas serán las dos partes de mi presentación. Voy a beber un poco. Bien, como he adelantado, las primeras medidas estaban orientadas a proteger la salud de la madre y del bebé. Consistían en proporcionar asistencia médica gratuita, cosa que en su momento era una necesidad real, porque los sistemas de seguro público de salud no estaban desarrollados. Y la parte en la que ha quedado en la actualidad, proporcionar tiempo para recuperación y para cuidado, un tiempo que se fijaba, la Convención proponía 12 semanas de permiso remunerado, que distinguía entre 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto, con un salario de sustitución que no especificaba cuánto debía de ser, si ese salario debía de ser una cantidad mínima uniforme igual para todas las madres independientemente de su nivel de ingresos, o tenía que estar relacionada con el nivel de ingresos que percibía. Eso dependía de cada país, el aplicarlo a la legislación. Y el tercer componente fundamental era el de la posibilidad de retornar al puesto de trabajo que se tenía anteriormente, dando una garantía de empleo y de continuidad de ingresos. Como había una continuidad de ingresos, una garantía del vínculo laboral, también establecía la Convención la obligación de las empresas de conceder 2 medias horas durante la jornada laboral con un determinado espacio para que la madre pudiera amamantar al bebé, que es lo que se conoce con el nombre de permiso de lactancia, vinculado directamente a que si el niño no se alimenta, se muere. Por tanto, la salud del niño era un aspecto básico. El periodo que esto se establecía era por lo menos hasta el 9º mes de la vida del niño. Bien. Durante buena parte, esto, como digo, la Convención es de 1919, se va introduciendo gradualmente en los países que firman la Convención a ritmos muy diversos. En el caso español se introduce en el año 1931, es decir, 12 años más tarde. Otros países, que ahora no recuerdo cuáles, no lo introducen hasta la década de los 50. Por tanto, el que se aprobara la Convención no significa su implementación automática. Y otros países que no quieren
el control de la OIT, como puede ser Inglaterra, pues lo introdujeron cuando introdujeron los seguros sociales, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ni siquiera firmó la convención de la OIT y en Estados Unidos no hay permiso de maternidad. Y Australia lo ha introducido hace unos cuantos años. Por tanto, insistir en que no es algo natural y evidente y que todos los países desarrollados lo tienen, sino que es, depende de la evolución de la política social de cada uno de los países. Todos los países de la Unión Europea, por ejemplo, están obligados a tener 14 semanas como mínimo remuneradas al 100% de permiso de maternidad, y eso se impone a todos los países. Pero esta imposición en la Unión Europea no apareció hasta 1992. Por tanto, bastante más tarde. Durante buena parte del siglo XX, los objetivos de los países comprometidos con las políticas de permisos parentales estaban enfocadas en dirección a ampliar la duración del permiso de maternidad. De 6 semanas posteriores al parto, ampliarlo a 12, a 14, a 16. Hay incluso países que lo han aumentado hasta 52. 1. Aumentar el tiempo. 2. Aumentar el salario de sustitución. La tendencia de mejora ha sido a igualarlo cada vez más con el salario percibido, de manera que no hubiera una caída de los sueldos. Y en tercer lugar, a garantizar el retorno al lugar de trabajo. En la década de los 70, donde en los países europeos centrales ya estábamos iniciando la segunda transición demográfica, que significa unos profundos cambios ideológicos que conllevan la implantación de la norma social. Si hablo así alto, ¿me entienden mejor? ¿Me entienden bien? Es por la grabación. Es por la grabación, vale. En la década de los 70 en Europa ya existía, ya empezaba la segunda transición demográfica, que significa pasar las decisiones de tener hijos desde fuertemente condicionadas por el entorno social y por la cultura a convertirlo en una decisión individual de las parejas y particularmente de la madre. Es decir, aparece y se generaliza el principio de la planificación familiar. Y al emerger el principio de la planificación familiar se produce una caída drástica de la natalidad en Europa, vinculada a la emergencia, y eso se tematiza, entre otras razones, dentro de lo que se llama la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, de manera que parte de la caída de la natalidad derivada de la planificación familiar estriba en las dificultades de conciliar las carreras profesionales de las madres y las carreras familiares. Y digo de las madres porque los inicios del planteamiento de la conciliación son sexistas, percibiendo el modelo del cuidado de la madre como el prioritario y dominante dentro de las relaciones familiares. Eso llevó a que se introdujeran en los países más avanzados en este tipo de políticas unos periodos adicionales al permiso de maternidad, que es lo que se conoce como permiso parental en términos genéricos, y que la legislación de cada país pues tiene su propio nombre. En el caso de España se llaman excedencias por cuidado de hijos. Bien, como significaba más tiempo y había un tema de dinero, pues se crean dos figuras. Una, la del permiso de maternidad, o sea, que venía ya existiendo, bien financiado, y las excedencias poco financiadas.
depende de los países y de los consensos que se crean, pues se dan salarios de sustitución del 20%, del 30%. En el caso de España no dan nada. Son generosos porque introducen la excedencia hasta el tercer año de vida del niño, pero con pérdida total del sueldo. Y además con la posibilidad también no de coger la excedencia total, sino coger una reducción de jornada con reducción proporcional del salario, que es un mecanismo de flexibilización del permiso parental, pero otra vez con pérdida completa del sueldo. Y esto se tematiza como política de conciliación de vida familiar y vida laboral. Por tanto, la política de permisos incorpora al tema de salud la de una concepción sexista de la conciliación. Los países escandinavos, que son los pioneros en las políticas de igualdad de oportunidades, tematizaron esto como una discriminación por razón de género, porque eran únicamente las mujeres las que tenían derecho al permiso parental, a la excedencia por cuidado de niños. Y lo que hicieron fue una reforma de los permisos para conceder un permiso mínimo a las madres tras el parto para la recuperación y el resto concebirlo como un derecho familiar, un derecho a cuidar del niño por parte de la familia y que fuera bien remunerado. Los padres tenían que decidir quién tenía que utilizar el permiso. ¿Quién creen que utilizaba en Suecia, Noruega, etcétera, estos permisos parentales largos que se extendían casi hasta el año del niño? La madre. Bien, pues como constataron que lo elegían la madre, lo que dijeron con el tiempo, a finales del siglo XX, en la década de finales de los 80, principios de los 90, Noruega, Finlandia, Noruega, Suecia y después los otros países escandinavos, fue decir, bueno, vamos a introducir dentro de este permiso parental largo una cuota obligatoria para los padres, que es lo que ellos llaman Father's Quota o Daddy Month, que significaba que dentro de ese permiso largo y bien remunerado, que llegaba casi hasta el año, había un periodo que definían como exclusivo para el padre. No podían obligarle a coger el permiso, pero sí designar ese permiso solo para el padre, que si no lo utiliza, lo pierde. Los suecos lo que dijeron es, bueno, vamos a darle más flexibilidad y vamos a permitir que lo cojan hasta que el niño cumple 12 años. Bueno, eso es una reformulación posterior que hay. Esta política implica, los efectos que tiene es un aumento apreciable del uso de los padres del permiso. Pero, considerándose que es todavía insuficiente, lo que hacen es cambiar la idea del permiso como un derecho familiar, en última instancia como un derecho del niño a ser cuidado por sus padres, a convertirlo en un derecho individual de los progenitores para ejercer su parentalidad. De manera que introdujeron el derecho del permiso de parental, que ellos llaman, al padre y a la madre por separado, haciendo, en el caso haciendo una parte de ellas exclusiva para cada uno de los cónyuges y limitando la parte que se pueden transferir entre unos y otros. Y eso llevó a un aumento cada vez mayor del uso de los hombres del permiso parental al que tienen derecho, no solo como uso, sino como tiempo.
de que inicialmente el mes, que después lo ampliaron a 2 meses y después lo ampliaron a 10 semanas, es decir, 4, 8, 10, una ampliación de la duración del permiso más allá de los 10 meses hasta los 80 días al año, hasta los 280 que tienen a utilizar dentro de los 12 primeros años de vida del niño que genera ese derecho. Bien, entonces vemos que con esta política se produce un cambio en los objetivos desde objetivos de salud de madre y bebé a política de conciliación para las madres, a política de conciliación para las familias, que es una forma de enmascarar que es para las madres, y el siguiente paso a una política de individualización de derechos que es considerada como un mecanismo en la lucha por la igualdad de género en la sociedad. Y todo este proceso tiene lugar a lo largo de un siglo. Las formas, este modelo que inician los países escandinavos es seguido por algunos países dentro de la Unión Europea e incluso fuera de la Unión Europea, lo único que cada uno de los países lo adapta a su propia legislación. En este sentido, podemos encontrar distintos modelos de cómo se trata de utilizar los permisos parentales para fomentar que los hombres cojan esos permisos, cuiden a los niños y se genere una mayor igualdad de género. Uno de los modelos es el modelo sueco, que ya he contado. Una variante del modelo sueco es el modelo islandés, que goza de bastante atractivo porque es como muy sencillo de vender, es el modelo denominado 3 más 3 más 3. ¿Qué creen que son el 3 más 3 más 3? 3 meses, madre, 3 meses, 3 meses a decidir, eso es. Entonces, ¿y a decidir quién es? Entre la pareja, que termina siendo para la madre. Entonces, bueno, han tratado de reformular el modelo, no lo han conseguido, les ha pillado la crisis de 2007 en el ínterin y sigue siendo 3 más 3 más 3. Son permisos bien remunerados y que, bueno, en un estudio que contaré un poco más adelante en la práctica, ha tenido mucho éxito porque para los padres es evidente y fuera de duda que van a utilizar los 3 meses de permiso. La cuestión está cuándo los utilizan, si después de la madre, al mismo tiempo que la madre, que es una decisión y un aspecto en la regulación de la política de gran relevancia, como trataré de demostrar hacia el final de mi presentación. Bien, ese es un modelo. El segundo modelo es un modelo menos dirigista que podemos encontrar en Alemania, por ejemplo, donde lo que han hecho ha sido introducir ese permiso, tienen el permiso de maternidad, que son además los pioneros en introducirlo, aunque no fueron muy generosos en su desarrollo, porque sigue siendo 14 semanas obligatorias, no 16, como es en la mayor parte de los países de la Unión Europea, y luego han introducido 12 meses de permiso de permiso parental bien remunerado, aunque como son los alemanes, siempre muy complicado. En vez de como los suecos, que es una remuneración al 70 y tantos por ciento, está puesto ahí, al 78%, independientemente del salario que tenga cada uno, los alemanes, preocupados por la redistribución de la renta, pues ponen topes. Según los niveles de salarios, pues la tasa de sustitución es o más grande o más baja. Y lo que introducen como novedoso es que
cuando ese permiso parental, que está definido como un derecho familiar, es decir, del bebé a ser cuidado por sus progenitores, cuando ese es compartido por los padres, les dan un plus o un bonus, que son 2 meses más. En ese sentido, fomentan el hecho de que lo utilicen los padres. Más efectivo habría sido convertirlo en derechos individuales y reconocerle al padre 2 meses y punto, que es el tercer modelo, que es introducir el permiso de paternidad. ¿No hay permiso de maternidad? Bueno, pues el equivalente para el padre. La cuestión es, en los mismos términos que la madre, 16 semanas para la madre. Uy, no, eso es muy caro. Concedámosle menos tiempo. O no lo van a coger o cualquier otro tipo de razones. Entonces, bueno, pues le damos 2 semanas, 1 semana, 10 días, 5 días. Cada país decide lo que quiere. Pero aquí oigo que son 2 semanas en Colombia. Bien, cada país decide, pero es igual que el de la madre. Salario de sustitución 100%, protección laboral, computa para las pensiones como periodo cotizado, etcétera, etcétera. Bien, sobre la base de esto, las políticas y las demandas dentro de los países han ido en dirección no hacia copiar los otros modelos, sino a extender el permiso de paternidad. Y en el caso de España, por ejemplo, las 2 semanas que tienen aquí se introdujeron en 2007 dentro de una ley muy ambiciosa de igualdad de género que aprobó el Partido Socialista gobernante en su momento, que estableció 2 semanas y preveía su ampliación gradual a 4 semanas. 2007 supuso para España y para otros países una crisis muy profunda, una crisis económica que comportaba una crisis fiscal tremenda, es decir, falta de dinero público, caída del empleo, por tanto caída de ingresos, caída de la venta de casas, por tanto caída de los impuestos correspondientes. Empezó a haber recortes por todos los sitios, recortes en la sanidad, recortes en la educación, recortes en los salarios de los empleados públicos, recortes en las prestaciones de servicios sociales, enormes, entre otras cosas, obligados por la Unión Europea, que presionaba y con la que hay un montón de obligaciones por pertenecer a la Unión Europea. Bien, eso eran todas las cartas para que ese permiso que se había introducido unos meses antes fuera el primer candidato para que lo suprimieran. Sin embargo, no lo suprimieron. No era tan caro y los costes simbólicos de suprimir el permiso eran fuertes. Claro que se puede argumentar los costes de los recortes en la sanidad eran simbólicos y efectivos también muy grandes, pero no eran tan rentables como eliminar esto. El caso es que lo dejaron y no ampliaron a las 4 semanas. Y no ampliaron hasta las 4 semanas hasta 2015. La recuperación económica empezó en 2014, coincidió en el caso de España con una crisis política profunda, porque empezaron a aparecer lo que se llaman nuevos partidos. Estaban los partidos tradicionales de izquierda, socialdemócrata y extrema izquierda, más algunos nacionalistas, el Partido Conservador, denominado PP, el Partido Socialdemócrata, denominado PSOE, y otros pequeñitos. Y entre unos y otros se repartían el poder. Pero la crisis
y todos los problemas de corrupción que salieron a la luz de la época de expansión económica enorme que conoció España entre 1995 y 2007, que fue un crecimiento muy grande, dañaron tremendamente la legitimidad de los partidos políticos y aparecieron nuevos partidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la izquierda se llama Podemos y el de la izquierda se llama Ciudadanos, por si lo conocen, que bueno, tuvo un periodo mucho de indefinición de si estaba en el medio, de si quería desarrollarse como un partido bisagra o sustituir a la derecha, en fin, da igual. El caso es que Podemos se hizo con el discurso de un grupo surgido de feministas, abogadas, psicólogas y académicas, con algún hombre dentro. Yo estaba nominalmente en ese grupo, pero no participaba en eso, solamente hacía investigación, quizás lo hice mal, probablemente lo hice mal. Esa gente elaboró un discurso de permisos iguales e intransferibles para hombres y para mujeres. Es decir, que el permiso de maternidad y el permiso de paternidad fueran iguales para los dos, 16 semanas para los dos. Ese discurso, que lo elaboró este grupo de interés que se llama PINA, fue cooptado por Podemos y presentado como parte de su programa político, revolucionario, social, etcétera. Y eso, que tenía mucho apil y tenía el respaldo de parecerse a Suecia, que para nosotros es como parecerse al paraíso, pues fue asumido por el PSOE. Y hubo distintos intentos fallidos de crear coaliciones electorales que no han llegado nunca a cristalizar, pero en los acuerdos escritos y no cumplidos entre Podemos y el PSOE, la idea de permisos iguales e intransferibles quedó ahí petrificada, mientras que otros muchos desaparecieron. Y entonces, con la recuperación económica de 2014, resulta que en 2014 se amplía a 4 semanas, en 2015 se amplía a 5 semanas, en un acuerdo de gobierno entre la derecha, el Partido Popular y Ciudadanos, que también había cogido parte de este discurso para autopresentarse al público, porque esto además se podía vender como política de género o como política de familia, según se estuviera más a la izquierda, más a la derecha, en un público o en otro. O sea, tenía una multifuncionalidad de venta electoral muy buena. El caso es que, bueno, por circunstancias políticas, que no viene al caso contarlas, el Partido Socialista este año ha tenido una situación kafkiana de política. Entonces, ganó el gobierno el año pasado por una moción de censura a la derecha en la que votaron todos contra el Partido Popular y le votaron gente antinatural en términos políticos de que le votaron. En ese sentido, ganó la moción de censura, pero no podía gobernar, porque a la hora de aprobar presupuestos, pues no tenía la mayoría suficiente. Lo único que había conseguido los votos para convertirse en presidente era porque los otros querían quitarle al anterior que había, que se llama Rajoy, y eso era lo único. Entonces, se ve obligado a convocar elecciones generales para formar gobierno, porque es incapaz de aprobar presupuestos y tenía que seguir con los presupuestos del Partido Popular. ¿Qué es lo que hace? Pues como una medida de campaña electoral, forzando las posibilidades de la ley,
sacan una ley cuando ya estaban disueltas las cámaras, es decir, el Parlamento, una ley de, bueno, no se llama así, pero es una ley de igualdad de género en el que va y pone que los permisos de hombres y mujeres en el plazo de 3 años se igualarán. Y a partir de abril de este año pasaron de 5 a 8, el año que viene pasarán a 12 y el siguiente pasarán a 16. Ley que no ha pasado en el Parlamento porque desde entonces no ha pasado ninguna ley por el Parlamento. Que han impugnado el partido de la oposición, los de derecha, Ciudadanos y PP, pero que tenía capacidad legal para hacerlo, por tanto está en vigor la ley. Cualquier gobierno que salga, si sale alguno, porque todavía no tenemos gobierno, difícilmente podrá dar marcha atrás, habida cuenta de cómo es la historia, de permisos iguales e intransferibles, porque eso ha calado mucho, porque los periodistas han encargado mucho de ponerlo siempre en primera plana de los periódicos, aunque posiblemente, y por lo que nosotros hemos visto en entrevistas que hemos hecho a la población, eso no estaba en las demandas sociales de la población. Bien, por tanto, estas son las 3 soluciones. En la misma dirección, va la Unión Europea, pero como me queda poco tiempo, no me voy a extender en qué es lo que pretende la Unión Europea, aunque es muy ilustrativo de cómo es la evolución en esta dirección. Lo que simplemente voy a resumir diciendo que hay una tendencia en los países desarrollados, y entre otros, como se evidencia también aquí en Colombia y en Sudamérica, a desarrollar permisos de paternidad y que estos, la legitimidad que tienen es la de ser un instrumento para fomentar la igualdad de género. Bien, la cuestión que tienen que plantearse los investigadores es si efectivamente es un mecanismo eficaz para conseguir igualdad de género. Y esa es la línea de investigación que el equipo que yo coordino hemos diseñado y asumido para tratar de dar respuesta a esta pregunta, y en el marco de colaboraciones que tenemos con otra gente, porque se ha creado una red internacional de especialistas en el estudio de permisos parentales, en las que anualmente hay una reunión y se suelen donde se van planteando las evoluciones en los países, los estudios que se hacen, etcétera. Es decir, que se retroalimenta la investigación en esta dirección entre los que quieren asumir pues, las propuestas que salen de esa red. Nosotros hemos hecho 2 estudios y conseguimos dinero para hacer una encuesta a 4.050 personas de entre 25 y 65 años y después conseguimos otro proyecto para realizar entrevistas en profundidad a padres que habían utilizado alguno de los permisos disponibles para cuidar en solitario de sus hijos cuando la pareja se reincorporaba al trabajo. Entonces voy a presentar resultados de ambos estudios para ver si el hecho de que los padres utilicen el permiso es eficaz en términos de su implicación en el cuidado de niños y de qué forma. A través de la encuesta, el indicador que tenemos que mejor representa esto es cuando preguntamos en un indicador muy cuestionable, que es preguntar a los entrevistados cuánto tiempo dedica usted al cuidado de los niños. Bien, esto no es un indicador objetivo de número de horas exactas que dedican, pero suponiendo que todos mienten en la misma dirección y proporción, podemos ver
las diferencias que hay entre distintos grupos. ¿Vale? Luego, los estudios cualitativos pueden arrojarnos otra imagen de por qué puede ser eso así y si tiene sentido y credibilidad los resultados que hemos obtenido aquí. Bien, entonces, el indicador sencillo es número de horas dedicadas al día al cuidado de niños. Padres que no han utilizado permiso de paternidad, 4,6, han utilizado permiso de paternidad, dicen que han dedicado 5,06, padres que han utilizado una reducción de jornada, 5,5, padres que han utilizado una excedencia, 6,6. Bien, lo que nos dice estos datos es que los que no utilizan dicen dedicar menos tiempo. Estos usan menos tiempo, estos más y estos los que más, ¿vale? Entonces, a mayor tiempo, mayor duración. Bien, esto es un análisis de frecuencia simple. El análisis, los condicionantes de la dedicación temporal de los padres está determinado por múltiples factores. En primer lugar, con qué recursos de conciliación o de cuidado disponen, con qué frecuencia los utilizan, si tienen una asistenta o como lo llamen para cuidar a los niños, si los abuelos cuidan a los niños. El tiempo que dedique el padre también puede depender del tiempo que dedica la madre. Si la madre dedica mucho tiempo, pues ¿para qué voy a dedicar yo tanto tiempo a los niños? Si la madre dedica menos tiempo, pues igual tendré que dedicar yo más. También depende de mi disponibilidad de tiempo. Si mi jornada laboral es de 60 horas a la semana, es muy larga o es más corta, puede determinar el que yo pueda decidir dedicar más o menos tiempo. El tiempo que dedica la pareja al trabajo remunerado, pues también condiciona. No es lo mismo si tiene un trabajo remunerado que si no tiene trabajo remunerado. La edad de los niños también influye. No es lo mismo tener un bebé que requiere atención 24 horas que los niños ya tengan 14 años o que el mayor o la mayor tenga una edad y pueda ayudar, complementar, vigilar según qué horas a los niños. Bien, controlando la influencia de todas estas variables, nosotros podemos hacer un análisis multivariable que, como tenemos la variable tiempo, pues es un análisis lineal en el que nos vemos cuántas horas dedica como base, que serían 3,99 horas, 4, y cómo influyen cada una de estas circunstancias. Y aquí vemos que la edad del niño es un factor, la edad del más pequeño es un factor relevante. A mayor edad disminuye el tiempo invertido. A mayor edad disminuye el tiempo invertido. Según el número de hermanos, vemos que no es significativa la influencia, por tanto no podemos decir nada. Vemos que, tengo poco tiempo, vemos que influye el tiempo del padre, vemos que influye el tiempo de trabajo de la madre, vemos que influye el número de horas que la madre dedica al cuidado del niño, vemos que influye si utilizan a otras personas u otros recursos para cuidar y lo que nos interesa. ¿Es esto lo que explica y los permisos no? ¿O los permisos también explican? Entonces vemos que los que han utilizado el permiso de paternidad, controlados todos estos factores, dedican 3/4 de hora más. Los que han utilizado la excedencia dedican 2 horas y media más, y los que han utilizado reducción de jornada utilizan 1 hora y media más en el cuidado de los niños. Por tanto, se demuestra que aunque haya un sesgo
a la hora de expresar los tiempos dedicados y bajo el supuesto de que los sesgos son homogéneos en toda la población entrevistada, el uso de los permisos parentales se muestra como eficiente en la implicación del hombre en el cuidado de los niños, no solo en los bebés, sino para todas las edades. ¿Qué resultados tenemos de las entrevistas en profundidad? Bueno, para hacer el análisis cualitativo, y porque esto fue un estudio que coordinó una profesora inglesa, Margaret O'Brien, y otra de la Universidad de Lisboa, que se llama Karin Wall, en el que se trataba de analizar los casos en los que los padres cuidan solos cuando su pareja se va a trabajar. En estos casos, en el caso de España, puede ser porque existe la posibilidad de transferir parte del permiso de maternidad al padre, porque hayan utilizado el permiso de maternidad, porque los hombres hayan utilizado el permiso de lactancia, que no ha desaparecido y que hay derecho en algunos sitios a acumularlo en jornadas completas y da 2 semanas de permiso remunerado, o porque hayan utilizado excedencias. Entonces, aquí hemos entrevistado a padres que han estado al menos un mes cuidando solos de sus niños. Bueno, ¿cuál es la experiencia de estos padres que nos ilustran? Bueno, en primer lugar nos ilustran, o sabemos por las estadísticas, que son casos excepcionales. Mirando las estadísticas, alrededor de un 1,5% de las madres que tienen derecho a permiso de maternidad, que es menos del 1% de los nacidos, han utilizado el permiso en solitario. Por tanto, son muy pocos padres. Sin embargo, si uno ve, eso es en términos anuales, si uno acumula una década, resulta que las estadísticas dan que alrededor de 65.000 padres han cuidado en solitario de esos niños. Por tanto, en fin, será muy poco frecuente, pero tampoco es una cantidad despreciable. Encontrarlos fue dificilísimo. Tardamos año y medio en componer nuestra muestra, que llegó hasta los 39 entrevistados. Pero lo conseguimos, siempre con paciencia y perseverancia se consiguen las cosas. Para estos padres, a diferencia de los padres islandeses o de los padres noruegos, con los que nosotros teníamos que hacer el estudio comparativo, entre otros, para los padres islandeses y noruegos, cuando se les preguntaba por qué habían utilizado el permiso, ponían unos ojos como platos, bueno, eso no lo contaban así exactamente, como diciendo, bueno, ¿qué me pregunta usted? Pues sí, ¿cómo no voy a utilizar el permiso? Pero sí es evidente que voy a utilizar el permiso. Es decir, que la legislación y la práctica social habían convertido una cosa que distaba de ser evidente en algo, entre comillas, natural. La legislación tiene un poder de definir lo que debe de ser natural, lo que es socialmente deseable, muy fuerte. Eso no quiere decir que se convierta, como sabemos, en norma, pero las leyes dan importantes símbolos de lo que es socialmente deseable en determinadas situaciones y proporcionan marcos de legitimidad para los padres. Que nuestros padres entrevistados, los españoles, algunos nos decían, es que yo tengo el derecho para utilizarlo, y entonces hacemos uso del derecho. Uno de los, la muestra está sesgada por una presencia importante de entrevistados de la Guardia Civil, que es una parte de la policía.
Y cuando preguntamos al policía por qué, a los policías por qué lo utilizaron ese permiso, una de las razones que adujo uno de ellos es, bueno, nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Este derecho me lo reconoce la ley. Luego yo no hago más que aplicar la ley a mi propio caso. Por tanto, una de las cosas que aparecía es que la ley conforma la legitimidad de los casos. Otros datos que hemos visto en las motivaciones para utilizar los permisos son fundamentalmente instrumentales. Los padres que cuidaron solos de sus niños no lo hacían porque querían luchar por una sociedad más igualitaria, porque la igualdad de género para ellos fuera un objetivo prioritario. Teníamos algunos militantes que sí decían que esa era una de las razones. Las razones eran fundamentalmente prácticas. El niño tiene que ser cuidado, en algunos casos no tenemos a nadie que lo cuide, luego lo tengo que cuidar yo, porque no vamos a contratar, si no tenemos abuela, a una persona extraña para lo que es lo más querido que tenemos, porque son niños fruto de la planificación familiar. Por tanto, era fundamentalmente por motivos instrumentales, porque la pareja era una empleada autoempleada y si estaba mucho tiempo fuera del mercado, perdía la cuota de mercado y su negocio, y en cualquier caso tendría que seguir manteniendo su negocio. Por tanto, si la ley le permitía transferir el permiso al padre, o el padre podía coger una excedencia, pues que el padre la cogiera. En otros casos, porque los contratos eran temporales. Y entonces, si cogía un contrato temporal, si pedía un permiso de maternidad, perdía el empleo o la renovación del contrato laboral. Y así otras razones instrumentales. En cualquier caso, una diferencia importante era que tenían que explicarse por qué lo hacían y tenían elaboradas razones para dar cuenta de su situación, a diferencia de los islandeses, noruegos, etcétera, que estaba naturalizado el uso del permiso. Queda en el caso de España, por tanto, el naturalizarlo. Pero eso es un proceso de doing gender, que es lo que pretende el gobierno con la ampliación del permiso de paternidad hasta las 16 semanas, que se vaya haciendo género. ¿Qué tipos de tareas hacían? Bueno, pues ellos cuentan que al principio pensaban que iban a poder tener mucho tiempo libre, que podían hacer pues proyectos personales, pero se encontraron con que la tarea de cuidado era muy demanding, como dicen en inglés, es decir, muy estresante, muy exigente, y que estaban todo el tiempo haciendo cosas y que no encontraban tiempo para hacer nada suyo, y que veían la llegada de la madre como una liberación enorme de su carga, porque entonces podía hacerse ella cargo del cuidado del niño y ellos podían respirar. También hay toda una fase de role-taking, que se dice de aprendizaje del ejercicio del rol, donde, bueno, pues al principio hay mucha ansiedad y mucha inseguridad, también en las mujeres primerizas. Por tanto, cómo no iba a ser también en los varones, cómo eso se va normalizando a medida que se va aprendiendo, y lo que van aprendiendo los padres son pues todas las tareas que implica el cuidado en sus distintas manifestaciones. Interpretar necesidades, saber cómo se resuelven esas necesidades, esa comunicación no verbal
verbal con el niño y hacer tareas específicas. También aprendieron que había que hacer la comida, había que hacer la compra, había que mantener la casa limpia y ordenada, etcétera. Por tanto, lo que se produce es una socialización en todo el proceso de producción doméstica y cuidado de los niños. Y por último, lo que aprenden, lo que desarrollan los padres es un vínculo emocional muy estrecho con el bebé. Van apropiándose de esa relación, van interpretando los signos que les proporciona el bebé, la satisfacción que tienen cuando el padre les hace lo que ellos esperan que les hagan, pues que les limpien el culete, que les den de comer cuando tienen hambre, que le quiten los gases cuando tienen problemas con la digestión, de que les saquen de paseo, etcétera, y eso llena de orgullo al padre. Llena de orgullo al padre, y esa sensación de orgullo del padre ellos la verbalizan con términos distintos que podemos agruparlos en el término de felicidad. Y es lo que muchas veces dicen y es cierto porque yo también lo he experimentado, de que la sonrisa de un niño y de tu hijo, no de un niño, la sonrisa de tu hijo, que es cualitativamente muy distinta de la de un niño, es algo inconmensurable, es decir, incomparable con cualquier otro tipo de experiencia. Y eso es como una especie de arpón que se clava en el corazón del padre, que sienta las bases para que una vez que ha terminado el permiso, no se acabe la relación, sino que el padre esté deseando de llegar a casa para poder abrazar al bebé, para poder hacerle cosas al bebé, y porque prefiere que yo le cambie los pañales, le dé de comer, le bañe, le haga esto o le haga otro, y ese prefiere que aparece en las entrevistas que hemos hecho muchas veces como una fuente de orgullo frente a la madre, porque claro, aquí también los padres tematizan mucho el tema de el carácter biológico y natural de los roles de género, y que ellos lo tienen mucho más difícil para identificarse con el bebé que la madre, porque la naturaleza no les ha proveído de las condiciones para establecer ese vínculo, que ellos lo tienen que trabajar mucho más, etcétera. Entonces, un aspecto importante que nosotros deducimos de las entrevistas que hemos hecho es que el hecho de que el permiso se utilice en solitario, para cuidar en solitario, no al mismo tiempo que la madre, sino un periodo en solitario, es el que mayor potencial de cambio tiene. Y este potencial de cambio se refiere no solo a las relaciones de género dentro de la familia, sino que en un proceso que en inglés se denomina spillover, es decir, de transferencia, también se transmite al mundo laboral, que es otro de los objetivos de la política de permisos igualitarios. Una parte importante de la discriminación de la mujer en el mercado de trabajo es por su potencial o factual situación de maternidad, porque la maternidad implica cuidado y entonces si tienen que cuidar no están totalmente disponibles para los objetivos del empleo. Ahora bien, si resulta que el hombre ha desarrollado esa componente cuidadora, también quiere pedir permisos o medidas de conciliación, también quiere estar con el niño y ante determinadas disyuntivas decide, bueno, yo prefiero no tener una promoción que me implica no tener tiempo, que tengo que viajar mucho o tengo que estar más horas en la oficina porque prefiero dedicarlo a mis hijos, porque sé que este periodo es ahora o nunca,
porque no voy a tener 10 hijos, sino solo voy a tener el 1 o 2 que se tienen en Europa, pues entonces tengo que optar entre una cosa y otra. Y en la medida en la que opten por su implicación en el hogar, la fiabilidad de los hombres en el mercado de trabajo disminuye y se eliminan las bases de la discriminación de la maternidad, no del género como representaciones sociales, pero sí del ejercicio de la parentalidad. Y esta es otra de las dimensiones que legitiman la reorientación de la política en esta dirección. Bien, muchas gracias por su atención.